llegado hasta su frente, pero hace rato le estoy notando que algo muy grande la tiene herida. Yo conozco muy bien su familia, de sus hermanos soy buen amigo, soy primo hermano de su marido. Y ahora espero que usted me lo diga, ¿cuál es la causa de esta honda herida que me ha dejado tan pensativo? Y me contestó con nostalgia, le agradezco su intervención. Y me contestó con nostalgia, le agradezco su intervención. Y usted como compositor, temo que vaya a propagarla. Y usted como compositor, temo que vaya a propagarla. No tomo parte de los problemas que le acontezcan en el hogar. Tampoco piense que haya llegado buscando base para pretenderla. Yo respeto a la mujer que es ajena, y en este caso soy sentimental. Vamos señora, cuénteme el problema, alcé la cara y dejé de llorar. Me dijo le voy a contar, aparentemente estoy bien. Me dijo le voy a contar, aparentemente estoy bien. Como la pena no se ve, solo pena existe en mi hogar. Como la pena no se ve, solo pena existe en mi hogar. Yo soy casada hace 20 años, vivo en mi hogar y tengo mis hijos. Pero el problema es con mi marido, que últimamente es irresponsable. Ahora tiene una mujer en la calle, ya que en la casa todos lamentamos que los muchachos perdieron el año, porque no pueden estudiar con hambre. Y esto para mí es una pena muy grande, por eso es que ahora yo vivo llorando. Estos problemas causan pena, nos estamos viendo diariamente. Estos problemas causan pena, nos estamos viendo diariamente. El que tenga tienda que la atienda, y el que tenga hogar que lo respete. El que tenga tienda que la atienda, y el que tenga hogar que lo respete. Pero imagínese usted, el que le gusta el barro, carga el terrón en la mochila. Y el que le gusta la mujer, no perdona una.